Hola, soy Marimar Vega Y yo, Efraín Martínez, y queremos invitarlos a nuestro rincón. el rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. ¿Qué tiene que hacer el dependiente? ¿Tiene que trabajar su herida? ¿Tiene que trabajar en las amenazas? Es entender cómo ha sido esa historia que has construido. La dependencia es como la punta del iceberg, pero llegar a esa punta del iceberg pudo haberse construido desde diferentes lugares. Porque normalmente uno piensa que la gente que tiene la dependencia y el miedo a que lo dejen fue porque sufrió algún tipo de abandono de niño. Como en la adultez, por caminos distintos y por historias distintas, desarrollaste una manera de ser que ahora empiezas a replicar en tus vínculos con tus parejas. Hemos desarrollado dos versiones de la dependencia, o dos grupos de versiones. Una le llamamos la dependencia activa y la otra la llamamos la dependencia pasiva. Una vez tú reconoces esto, tienes que armar el camino, porque es distinto salir de la dependencia activa a salir de la dependencia pasiva. Pero cuando tú digieres eso y aceptas que la vida es lo que es y no lo que está diseñado para aliviar tus miedos, entonces ya no haces fuerza. Bueno, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado mucho. Hicimos una encuesta de qué querían que habláramos y este fue uno de los que más ganó. Entonces, hoy vamos a hablar de la dependencia. Nada más y nada menos. ¿Eres dependiente, Fren? Yo creo que por épocas. Yo creo que por épocas. Se habla mucho de la dependencia. Parecería como una palabra que está, no sé si de moda es la palabra o que no sé si la usamos y la empleamos bien. Pero a ver, empezando por lo primero. Cuando hablamos de dependencia, ¿qué? ¿Hay muchos tipos de dependencia? ¿A qué nos referimos con la dependencia? Yo creo que hablamos mucho de dependencia porque es muy latino. Es decir, la dependencia es un tema humano porque somos mamíferos y somos formados y criados de una manera en donde durante años, hasta que nos habilitamos, nos tienen que cuidar. Entonces, lo humano implica generar ciertas dependencias. Ujú. Pero en Latinoamérica en particular, es uno de los rasgos de personalidad más fuertes, más en las mujeres que en los hombres, estadísticamente hablando. No quiere decir que los hombres no, pero sí un poco más, y por eso se habla demasiado. Pero también interpretamos que cualquier preocupación, solidaridad, generosidad, lealtad, es dependencia. Prima el egoísmo, pareciera, y eso sería lo ideal. Es que además también creo que luego se confunde con, o sea, si uno requiere o necesita cierta atención o cierto cariño o que pueden ser cosas totalmente válidas y normales y necesarias, también podrían confundirse con que eres Total. dependiente, ¿no? Y les damos muy duro. O sea, asociamos dependencia a debilidad o a ser tonto. Mm. ¿Y qué sería del mundo sin gente solidaria, amorosa, leal, generosa, que se preocupa por el bienestar de los otros, que mueve las ONGs, que mueve el mundo de la ayuda, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que seamos interdependientes, que es un tipo de dependencia, y otra cosa cuando hablamos de dependencia afectiva o de temas que psicológicamente pueden traernos muchos problemas. Solo que ahora como todo el mundo tiene que estar empoderado y todo el mundo tiene que ser feliz y primero yo, segundo yo, tercero yo, entonces interpretamos que cualquier acto humano es dependiente y es un problema. Vámonos al principio. Nosotros vamos a hablar aquí de dependencia como una estrategia, o sea, como un rasgo de la personalidad de lo que hablamos aquí mucho, que es un cuadrito, ¿no? Hay una herida, hay una amenaza y después hay una estrategia. Súper, hagámoslo desde ahí. Ajá, Chévere. a ver. Entonces, generalmente la herida que hay debajo de la dependencia se divide en dos. Ujú. Las dos heridas más comunes en la dependencia son la insuficiencia y el rechazo. Son las dos heridas más fuertes. ¿El desamor no? No, digamos que todas las heridas tienen un potencial de dependencia, pero en la herida del desamor hay una forma de pedir amor y atención Nada más. a las Sí. patadas. Más histriónico, narcisista. Exacto, exacto. Mientras que en la insuficiencia y el rechazo, la forma de pedir amor es yo hago lo que sea con tal que no te vayas,
con tal de ser suficiente. O yo te busco aprobación con tal que no peleemos y no asumamos este riesgo. Entonces, digamos que la forma clásica de la dependencia es insuficiencia y rechazo como herida, Ujú. que eso implica las siguientes sensaciones. En la herida de la insuficiencia, que no doy la talla, que no doy el nivel y por lo tanto me pueden abandonar fácilmente. No soy suficiente para ser amada o amado. Y en el rechazo, que podrían dejarme porque soy un bicho raro, porque no soy tan digno de ser querido o Mm. acompañado. Y esas dos sensibilidades, cuando tú tienes eso y cuando llevas años construyéndolo, te vuelves más sensible a que algunas cosas te amenacen o te estresen o te pongan mal. Especialmente la desaprobación Mm. es uno de los puntos más dolorosos. Es como que tienes unos radares encendidos para detectar posibles señales de desaprobación. Entonces tú lees perfectamente el cambio en el tono de voz y tú se puso Mm. bravo. Y entonces tengo que sonreír o tengo que agradar o tengo que hacer algo. Lees las posturas corporales y como que se puso agresivo. Mm. Te vuelves hiper especialista en leer todos los contextos y a todas las personas para que puedas actuar a tiempo y que no te vayan a rechazar o que no se vuelva tu miedo más poderoso. Y cuando tú eres muy sensible a la desaprobación y eso te estresa y te afecta, ahí es donde construyes una estrategia que llamamos dependencia, que el factor común se llama buscar aprobación. Sí, buscar aprobación a toda costa. Y que te hagan sentir que todo está, o sea, que te corroboren que no te van a dejar. No estás buscando todo el tiempo que Totalmente. ponle que tuvimos una discusión tú y yo, como pareja, y ya tú me dices: "No, ya, todo bien", y te vas a trabajar. La angustia hasta que no me digas: "No, pero de verdad todo, pero estamos perfecto, pero me lo prometes que estamos perfecto", y que Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a llamarlo o a escribirle, a decirle, oye, pero ¿seguro estás bien? Y el otro, sí, amor. Oye, pero ¿seguro estás bien? Sí, amor. Y a la media hora, pero es que te sentí un poco, ¿de verdad estás bien? Hasta que el otro te dice, ya no más. Y, y, y ahora tengo que buscar aprobación, ¿no? y es esa sensacioncita todo el tiempo De que de te aprueben. que De no te hecho, van a dejar. tiene un nombre particular. Lo llamamos corroboración del afecto. Es decir, la dependencia tiene como unas ramitas Ujú. que son como técnicas que uno utiliza para evitar la desaprobación, porque ser desaprobado implica que no eres suficiente o que vas a ser rechazado y abandonado. Ujú. Entonces tienes este mapita: insuficiencia, rechazo, desaprobación que te activa y estrategias de dependencia. Ujú. Y dentro de la dependencia hay una que se llama corroboración del afecto. Mm. ¿En qué consiste esa? Consiste en, ¿te gustó? Mm. ¿Me quedó bien? ¿Lo hice bien? ¿De verdad? ¿Me ¿Quieres? quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Pero de verdad? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás viendo así, tal cual, tal Sí. cual? Esa es corroboración del afecto. Hay otra que es el endeudamiento. Endeudas a otros. Haces favores que no te han pedido. Mm. Terminas dando mucho más de forma desbordada. Terminas cediendo a todo, de tal forma que el otro, o sea, está con un ángel, ¿no? Mm. Entonces, endeudas de tal forma que el otro no vaya nunca Hacerte nada porque eres muy buena persona. tal cual. O sea, soy tan bueno que a mí no me pueden lastimar, ni mentir, ni dejarme, ni nada. Te conviertes en esencial, te Mm. conviertes en una figura importante, le haces las cosas al otro, le anticipas sus necesidades para resolvérselas, de tal forma que el otro no vaya a tener ni la ocurrencia Guau. de dejar tremendo negociazo Ujú. de tener a alguien ahí. Ese es Sí. el endeudamiento. La tercera es la búsqueda de aprobación. Me encantas, qué maravilloso. Nunca había conocido una persona como tú. ¿Estás esperando que te digan eso? Estás, O tú haces no, eso? tú haces eso. Ah. Tú le dices al otro, eres el mejor ser humano del mundo, eh, qué maravilla, wow, es que eres súper inteligente, eres todo el tiempo tratando Mm. de endiosar A los otros. a los otros, a los otros. ¿Para que te lo devuelvan? De tal forma que el otro se sienta tan valorado
Que tampoco te vaya a dejar. que tampoco te vaya a dejar. De hecho, podemos estar en una situación difícil y yo me echo la culpa. Mm, No, sí, es que quizás no pensé bien antes de hablarte de esa manera, pero en realidad nada que ver, nada que ver. Solo que yo me echo la culpa porque de esa forma, digamos que todo bien. Entonces, en la búsqueda de aprobación, le estás diciendo a todas las personas todo lo bueno que hay, omites todo lo malo, omites la rabia, no te permites la mm, rabia. Puedes tenerla por dentro, pero no te la permites, e incluso en algunos casos ni siquiera la sienten, mm. ¿no? Porque es muy peligrosa. Si tú tienes rabia, puedes poner un límite. Y si pones un límite, corres peligro. Eso te iba a decir, obviamente no hablamos, o sea, hablamos de cero poder poner límites o decir que no, ni nada, porque, o sea, deben ser de las cosas que más trabajo te deben de costar. Esa es la cuarta, Mm, porque la cuarta se llama la evitación del conflicto. mm, Van a evitar el conflicto a toda costa. De hecho, me voy a echar la culpa de cosas que no hice con tal que no peleemos. De hecho, soy yo el que te voy a buscar para que hablemos. Soy yo el que voy a asumir las consecuencias con tal que no te vayas a ir. Soy yo el que va a acomodar las cosas de tal forma que tu carga sea menor porque yo asumo mi responsabilidad. Voy incluso a relativizar todo lo que tú hagas. Entonces te diga, no, es que seguramente te hice dar rabia, es que mm, seguramente, eh, pues de pronto te pasaste, pero un poquito, mm. un poquito. Voy a disminuir esto para que el conflicto no se arme. Y claro, eso termina siendo, pues también al principio muy cómodo para el otro. No tienen que tener todas estas para ser dependientes. Puedes tener una. Totalmente, porque es que el tema de la estrategia es que se va desarrollando y perpetuando la que te funciona, Mm, ¿no? Por ejemplo, una que también suele darse es el victimismo. Tú empiezas a hablar mal de ti y a darte duro, soy la peor mujer, yo no sirvo para nada, para provocar que el otro te diga, no es no, cierto. no es cierto, tú eres buena. Si esa te funciona y te sirve, entonces vas a repetirla. Pero si no te funciona, de pronto tomas otra y lo que Exacto. haces es endeudar, Ujú. ¿no? Perpetúas lo que te funciona. Y se puede confundir un poquito con el histrionismo de repente, o sea, la gente pendiente puede enfermarse para llamar la atención. Sí, qué buen punto. Digamos que a veces puede estar mezclado. Mm, O sea, a veces puedes tener una estrategia dependiente y una estrategia histriónica. Pero otras veces no está mezclado. Pero básicamente en la dependencia es tú vas a hacer lo que sea necesario para que no te dejen. para que no te dejen. Si tienes que comer esa comida que odias, te la comes y sonríes. Si tienes que usar tu cuerpo en términos sexuales, aún sin querer lo que sea, lo puedes hacer. Si tienes que inventarte un embarazo, Ujú, ¿no? Lo vas a hacer. Ahora, no es tan fácil que tomes medidas tan extremas como inventarte un cáncer, por ujú, ejemplo, que eso sería más del histriónico. ujú. Puede ser, pero no es tan Ya. común porque en la dependencia también hay un área luminosa, súper bonita, que hace que tú no quieras lastimar al Mm, otro, que no quieras que el otro se sienta mal. Entonces, tomar medidas tan salvajes, ya es más histriónico, claro, sí. pero si está mezcladito, Claro, porque en la dependencia, digo, obviamente, tú estás evitando sentir este dolorcito de que no eres suficiente o de que no te quieren. correcto. Pero aún así, bueno, no siempre, obviamente, no se puede generalizar, pero sí te importan mucho los demás, o sea, sí tienes esta cosa un poco Sí, de hay una parte que hay que distinguir bien, porque estar con una persona que tiene esta estrategia en el lado luminoso es una maravilla, ujú, porque se preocupan legítimamente por ti, porque realmente quieren que estés bien, porque de verdad les duele el mundo y mm, quisieran hacer cosas buenas por los demás, porque cuidan el clima para que las cosas marchen bien, porque sí te van a dar un riñón de verdad. O sea, ujú, si necesitas un riñón, te van a dar un riñón de verdad, como un acto amoroso. Y a veces no es fácil distinguir cuándo es la zona luminosa o cuándo es la zona de manipulación. Y cuando tú te trabajas, tú puedes venir de la zona oscura,
De hecho, vivir 20 años en la dependencia, en la búsqueda de aprobación, en la evitación del conflicto, y trabajar duro en ti y trasladar esto hacia la zona luminosa, de tal forma que todo lo que haces de buscar aprobación, evitar el conflicto, endeudar, no sea para aliviar ese miedo que tienes al rechazo o a no ser suficiente, sino como un acto de amor legítimo, en donde incluso, por duro que suene hoy en día en la sociedad decirlo, a veces hay sacrificios de amor Ujú, ujú. y son totalmente válidos. Y yo puedo renunciar a algunas cosas como un acto de amor para otro, y yo puedo incluso asumir ciertas incomodidades porque pueden ser importantes porque estoy cuidando al otro que está en un momento difícil o enfermo sin problema. Ahora se ve como mal, como que eso está prohibido socialmente, pero Pensaba ahorita en Carla Cardona y en Rosana, que si les interesa el tema de la dependencia, vayan a ver esos total. episodios. Pero justo esta parte de o sea, de la parte luminosa y la parte oscura, ¿no? Ellas fueron muy valientes, sobre todo Rosana, al decir que se dio cuenta que toda esta parte dependiente de ella también venía de una soberbia y de un ego de ser la buena, ¿no? Y con tal de mantener ese papel y ese personaje de la buena, pues entonces se podía confundir con bondad o con estar evitando qué. Esa parte es maravillosa, maravillosa porque digamos que en el imaginario de la sociedad está el dependiente es débil o tonto. Ujú. Y qué No, bueno no se es. descuide, no se confunda, porque Sí. no es cierto. Y qué buenecito, ¿no? Es todo buenecito y no, 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 ni tontos, ni débiles, ni necesariamente buenecitos, eh, sino que son sus formas de enfrentar y manejar estas cosas. Pero ahí hay un tema de ego. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a pensar que el ego es la prepotencia y la soberbia. No, esa es una forma del ego. Sí, hay estrategias mucho más fáciles de detectar hacia que es alguien prepotente o el dependiente puede ser, pero es como más oculto porque o sea, la envoltura es dulce. Exactamente. Es dulce, pero puede dar diabetes. Explorar un camino más profundo hacia el crecimiento contigo mismo y con los demás. En nuestra membresía de crecimiento encontrarás contenido valioso para lograr una personalidad auténtica. Manejar la tristeza, el desprecio y vivir con gratitud. Inscríbete ahora y empieza tu camino de crecimiento personal. Y a ver, si uno detecta, ok, estás escuchando este episodio y dices, "Ish, yo hago esas cosas, o yo pienso así, yo hago eso para evitar esto". ¿Qué? ¿Qué tiene que hacer el dependiente? ¿Tiene que trabajar su herida? ¿Tiene que trabajar en las amenazas o tiene que ir directo a la estrategia? Chévere, chévere. Yo creo que hay, digamos que algo que no lo soluciona, pero te ayuda a comprenderlo y puede ser un primer momento, es entender cómo ha sido esa historia que has construido. Por ejemplo, hay buenas investigaciones que muestran que niños que tuvieron dificultad al nacer, porque sus mamás tuvieron dificultades en el embarazo Ujú, y se generó una pauta de sobreprotección, porque tenían mucho miedo a que les pasara algo. Niños con antecedentes en la competencia, que no los dejaban competir o le dejaban ganar a los otros mm, el partido de tenis para que no se fuera a sentir mal. Niños que eran sobreprotegidos o que venían de padres perfeccionistas, obsesivos, que los controlaban todo el tiempo y eso hizo que fueran un poco temerosos a muchas cosas. eh, pues termina uno entendiendo cómo fue creciendo y fue encontrando que en la búsqueda de aprobación, que en la evitación del conflicto, lograba que el cuidador no se fuera, mm, porque al ser tan cuidados era algo de vida o muerte, ¿no? Y entonces ahí logras tú decir, ok, esto me hace cierto sentido. Otros tienen otra historia y dicen, yo crecí sintiendo que me faltaban 20 centavos para el dólar y era tan desaprobado todo lo que yo hacía que encontré en un momento dado que la búsqueda de aprobación y el sobreesfuerzo por agradar al otro me daban ese alivio de no, no me van a dejar ni me van a abandonar y entonces adquiere sentido como en la adultez, por caminos distintos y por mm, historias distintas, desarrollaste una manera de ser que ahora empiezas a replicar
en tus vínculos con tus parejas. Y ahí es cuando generalmente uno dice, algo pasa. Algo pasa porque el factor común soy yo, que es lo que siempre hablamos. Sí. Entonces, uno es que la historia que le da sentido a esa construcción te va a sumar. Dos, que el factor común juega un papel tremendo. O sea, en todas tus relaciones no ha pasado nada de esto, no usas estas estrategias, pero en una sí. Bueno, También pues habrá la gente, mezcla. también habrá leones Verdaderos, o sea, reales. sí te van a abandonar de verdad. O sea, también Sí, puede ser que, te están desaprobando en serio. ajá, o sea, que sí te están desaprobando o que estás en una relación donde constantemente te hacen sentir que te van a dejar. Y ahí se activa tu herida, pero si solo es ahí, ¿no? Si en todo Sí, lo o demás, incluso ni siquiera se activa, sino que te duele perder a alguien que amas, porque para ti es valioso e importante, pero eso no es dependencia, eso es una reacción normal. aislada, normal, en una situación anormal. Oye, pero quiero regresar tantito a lo de la infancia que decía, porque normalmente uno piensa que la gente que tiene la dependencia y el miedo a que lo dejen fue porque sufrió algún tipo de abandono de niño, ¿no? Pero también puede ser porque sufrió Sobreprotección, sobreprotección o mucha exigencia. así es. Hay como caminos distintos. Mm, De hecho, la dependencia es como la punta del iceberg, pero llegar a esa punta del iceberg pudo haberse construido desde diferentes lugares, ¿no? Lo que pasa es que tú te das cuenta que algo funciona diferente o que te afecta mucho por la punta del iceberg. Entonces te das cuenta en las relaciones adultas. Y cuando ahí sacas el factor común y dices, sí, o sea, esto es repetitivo, dices, ok, ya tengo la conciencia para trabajarlo. Pero hasta ahí no has solucionado nada, digamos. Es que te pregunto porque a veces, no sé, igual a gente le pasa lo que me pasa a mí. Yo estoy leyendo un libro o te escucho, ¿no? Y si estuvieras hablando justo de mi herida o de mi personalidad, no sé si son trampas de la cabeza o es difícil aceptar, pero de repente uno dice, ah, bueno, sí, yo me comporto así en este mínimo ejemplo de los 7 que diste. Entonces, pues no soy. O a mí no me dejaron, yo pienso para atrás y veo en mi infancia y digo, no, pues a mí nadie me abandonó. Entonces yo no debo tener la herida del abandono ni debo de ser dependiente porque a mí nadie me abandonó. Y no, o sea, Así es. De hecho, nosotros hemos desarrollado, en el grupo académico mío, hemos desarrollado dos versiones de la dependencia, o dos grupos de versiones. Una le llamamos la dependencia activa y en otro la llamamos la dependencia pasiva. ¿Cuál es la dependencia activa? Es la que casi nadie reconoce, porque uno dice, pero ¿cómo esta alta ejecutiva dependiente de este tipo? Qué raro, si es ujú. súper exitosa, le va bien, le tiene miedo a la oficina, o sea, Sí, eso sí, 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 no sí. puede ser, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que el dependiente activo es el dependiente controlador. Es una mezcla de dependencia y obsesividad. Ok. Entonces, ese es el que proviene especialmente de la herida de la insuficiencia. Mm, Y entonces hace, ya. logra y le hace al otro todo y le dice qué tiene que hacer y toma decisiones por el otro y lo endeuda, ¿no? Ujú, ujú, La dependencia pasiva, esta viene originalmente de la herida del rechazo mm, y es una dependencia que está más mezclada con la evitación, con la timidez. ya. Y ese es entonces el que se victimiza, el que cede al conflicto todo el tiempo, y ese es el que asocia uno un poquito más con el clásico de la dependencia, Sí, porque el otro no se ve no se así, ve. porque en la cabeza tienes dependiente débil y el otro no se ve débil, pero es súper dependiente. Claro, o sea, Jero y yo podríamos tener la misma, o sea, los 2 ser dependientes, yo activo y él pasivo. Correcto, tal cual, Y los 2 estar evitando, y los 2 tenemos la misma herida, la insuficiencia y el desamor. así es. Entonces a veces la gente está acostumbrada a decir que el dependiente es ese que no pone límites nunca. Y uno dice, no, es que este que pone un montón de límites no puede haber algo de dependencia. No, sí puede haber, porque hay muchas formas, Ujú, muchas ujú. formas. Ahora, una vez tú reconoces esto, tienes que armar el camino, porque es distinto salir de la dependencia activa a salir de la dependencia pasiva. Claro, porque tienes que descubrir qué es lo que estás evitando que te pase, ¿no? Tal cual, tal cual. Cosas importantes en la dependencia o necesidades. Eh, También un poco dependiendo de por cuál te muevas, pero necesitan trabajar duro su autoestima. Mm, Hay un trabajo de autoestima muy poderoso para que la valoración no dependa tanto de fuentes externas.
Hay un pedazo de la autoestima que depende de la evaluación externa, porque claro, si 10 personas dicen que yo A, B y C, la probabilidad de que A, B y C es cierta, ¿no? Y suma. Entonces, hay un trabajo fuerte de autoestima que hay que hacer. Hay un trabajo fuerte de independencia. Independencia quiere decir que puedas ir a cine sola, que puedas ir a un restaurante solo, que puedas irte de viaje para Asia o para donde sea sola, que puedas hacer cosas por tu cuenta, que puedas dejar de consultarlo todo. No dejar de consultar, porque eso sería como no ser interdependiente y Ujú. uno debería ir al médico si lo necesita o debería, pero no consultarlo todo. Que no estés corroborando todo el tiempo si ¿Qué te te quedó quiere? bien, si te quieren, si no te quieren, si lo hiciste, si Sí. gustaste, y que la valoración sea tuya. Necesitan aprender a ser asertivos, tanto en la dependencia activa como en la dependencia pasiva, porque el dependiente activo necesita saber decir las cosas. Para Y que no el, sea agresivo y claro, controlador total. y Y el dependiente pasivo necesita agresivo. atreverse a decir las cosas sin maquillaje, sin relativización. Es que creo que estoy un poquito, no, no, dígale la verdad, dígale que está furioso, Ujú. ¿no? Entonces necesitan adquirir habilidades de asertividad para poder hacer valer sus derechos. Necesitan aumentar la tolerancia al malestar. Este es un factor Sí. importantísimo, porque es ante la mínima Es señal, lo que en cuanto empiezan a sentir, ya empiezan a mandar mensaje. ¿Todo bien? totalmente, totalmente, necesitan aumentar la tolerancia al malestar. Pero en una época no, no hace mucho, pero digamos que en la psicología la tolerancia al malestar se entendía como hacer fuerza. Entonces, no lo va a escribir, porque mi psicólogo me dijo que tenía que aumentar la Mm, tolerancia al malestar. No lo va a escribir. Ay, y con el colon aquí todo inflamado. No lo va a sí. escribir, no va a escribir. Y resulta que recientemente se ha dado un giro para entender que tiene que ver con la aceptación del malestar Mm, y no con andar apretando apretado. el malestar. Y aceptar el malestar quiere decir, suena fuerte, pero quiere decir, no tienen que amarte para siempre. Ujú. No todos tienen que aprobarte. No todos tienen que quererte. La gente tiene el derecho de cambiar de opinión, de dejarte de amar, de Ujú. decidir otro camino. La probabilidad que algo se acabe existe, como al resto de los seres humanos, no porque tú Ujú. no vales, Mm. sino como al resto de los seres humanos. Hay cosas que a veces duran décadas y hay cosas que a veces duran meses. El mundo no tiene que funcionar como tú quieres. Son una serie de realidades que suenan horrible para cuando tú lo estás digiriendo, pero cuando tú digieres eso y aceptas que la vida es lo que es y no lo que está diseñado para aliviar tus miedos, Ujú. entonces ya no haces fuerza y puedes aceptar más fácil el malestar. O sea, bueno, todas las estrategias tienen su luminosidad, como decíamos al principio. Entonces, si tú logras, o sea, si tú identificas, escuchas este episodio y dices: "Ay, Dios mío, yo hago todas esas cosas", hay una manera de llevarlo a la parte luminosa. Y Totalmente. uno puede querer que los demás estén felices, de verdad, y ser la alegría del lugar y traerles regalos y no sé, lo que hagas, pero esta vez desde un lugar genuino por los Tal otros, cual. no para que te voltees y todos digan: "Qué linda es Marimar". Mucha gente dice, pero es que yo no puedo dejar de ser yo misma. No, es que no tienes que dejar de ser tú misma. O sea, se vale que sigas sonriendo, se vale que quieras ofrecer la atención a las visitas, se vale, es desde el lugar en el que lo haces Ujú. y lograrlo transformar. Hay un caminito que va de esta forma. Mejor dicho, la gente que nos está escuchando, ¿por dónde empezamos? Ajá, ¿No? siempre. Mira, tenemos dolores, amenazas y estrategias. ¿Por dónde empezamos? Por las estrategias. Lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia de las estrategias que utilizamos para evitar el malestar, para evitar las amenazas y que se activen nuestros dolores. Y eso implica aprender a renunciar a la búsqueda de aprobación, a la evitación del conflicto, al endeudamiento, a todas las técnicas, a la corroboración del afecto. Y para eso hay que desarrollar ciertas habilidades y aprender a soltar
trucos que te han sido útiles quizás durante décadas incluso. Ujú. Después de las estrategias tienes que ir a las amenazas. Y las amenazas, la desaprobación, pero no haciendo fuerza. No, me desaprueba, estoy sufriendo, pero que no se me note. No, 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 no. Vamos a aceptar. Sí, o me hago el culo y no le voy a escribir porque Claro, como estoy trabajando, pero al final claro. todo el día así. Totalmente, totalmente. Es un proceso de aceptación y eso implica como asumir estas verdades fuertes de las que hablamos hace un momento. Como experimentar, por ejemplo, sería como, si lo que más miedo te da es que te dejen, pues un poco imaginarte, o sea, un poco experimentar, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar si me deja? Por O me ejemplo, puede dejar y vivir, o sea, y se sentir vale la que, experiencia. y no apretar el cuerpo, sino soltar, literal, o sea, Ujú. soltar el cuerpo y que el sable pueda entrar. Sí, la Y angustia, la la ansiedad, porque te angustia, da mucha angustia, ¿no? Supongo así que tienen es, una emoción, la emoción es angustia. totalmente. A mí me gusta siempre, que creo que la hemos dicho acá algunas veces, que angustia viene de anjo, Ujú, que significa asfixia, apretamiento, ¿no? Entonces tú vives la desaprobación o la mera posibilidad de la misma y te aprietas. ujú, Entonces tolerancia al malestar. Y que no se mete en la angustia y no le va a escribir, pues estoy trabajando esto. No, todo lo contrario. Desapriete y que penetre la desaprobación o su probabilidad. Que sientas lo que tienes que sentir, que llores lo que tengas que llorar, porque es una posibilidad en la vida, ujú, ¿no? Y una vez tú puedes aceptar que la desaprobación es parte de la vida, ahí sí te vas a dirigir ahora a los dolores, ¿no? ¿Dónde está ese mindset del rechazo? ¿Dónde están esas memorias afectivas del rechazo? Y voy a trabajar en ellas. ¿O dónde está ese mindset de la insuficiencia y esas memorias afectivas? Y voy a trabajar en ella. Por eso, cuando tú quieres gestionar o cambiar la dependencia, no es un asunto de un mes. mm. A veces son años de trabajo. No, porque además seguramente en algún momento, ponle que ya la trabajaste y estás bastante bien en tu vida ahorita con tu dependencia, pero igual después viene alguna persona, alguna pareja o alguien que te la vuelve a activar y hay que volver a hacer como La el... vida con sus jueguitos. Pues, es que es tal cual como lo dices. Porque 5 años, 5 años funcionando bien. Y no sé, te enganchaste, apareció un personaje o Sí, que uno que dice te vuelve a destapar todas esas y cosas. te destapa cositas. Digamos que tienes la ventaja que ya le habías dado la vuelta, entonces vas a poder retomar más fácil, ¿no? Pero claro, eso puede pasar. Y las famosas mezclas. Pues vamos a tener un episodio del narcisismo también, porque ahorita que explicabas, o sea, una persona dependiente con otro tipo de personalidad, o sea, con un narcisista, por ejemplo. Esa mezcla puede ser, Uh, hay dos mezclas ahí muy fuertes. Mira qué interesante esto. Las dos mezclas más fuertes son el obsesivo perfeccionista y el narcisista. Porque el obsesivo perfeccionista le encanta decirle a otros qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo vivirlo, ¿no? Y yo dependiente que quiero hacer caso para que el otro no se ponga bravo, sí, que sí, quiero agradarle haciéndolo perfecto. Entonces ahí hay una mezcla que hacen un match que cuando están en la zona oscura se puede vuelve ser muy doloroso, dolorosísimo. muy doloroso. Porque además el que alecciona o el narciso que además siempre va a hacerle al otro sentir que se va a ir o que na, y el otro con la dependencia a full. Totalmente. Y que hay algo que la gente no ve y es que uno dice, como tenemos esta idea del dependiente es débil, entonces decimos, no, y su pareja es un perfeccionista, Ujú, pobre. sí, sí, No, sí. un segundo, porque el perfeccionista también está padeciendo con el dependiente. Sí, que no dice, que no habla, que no me comunica Claro. también, o que igual no, también un poco a veces hay que leer a los dependientes pasivos, ¿no? Y es que, Adivinarles las ideas. y además que tratamos al otro también desde nuestras heridas. Ujú. Y si yo tengo una personalidad obsesiva, perfeccionista, con la herida de la insuficiencia, Y tratamos al dependiente como que empieza el obsesivo a decir, es que si yo me muero, esta persona no podría hacerse cargo de los hijos. ujú. Es que esta persona, ¿cómo no se le ocurre? O sea, ¿cómo no se le ocurre? Si yo me enfermara no me podría cuidar. Y es que tengo que hacerle todo. Y entonces le encanta controlar y decir lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo siente una gran decepción y un gran dolor porque el otro como que
le falta espíritu de lucha. También, ¿sabes qué mezcla se me ocurrió ahorita? Por ejemplo, uno que, si tú tienes la insuficiencia y estás con un dependiente que la estrategia que usa es el corroborar, el primero que dijiste, El afecto. el afecto. Entonces todo el tiempo te está diciendo, ¿no me quieres? ¿Estás bien? ¿Pero por qué estás con esa? Y tú con la insuficiencia sientes, bueno, pero es que ¿qué más hago para que esta persona sienta que lo quiero? Estoy con un agujero negro Un espacial agujero negro. Y es como nunca va a ser suficiente. y yo Y los hago dos y podrían hago. tener la insuficiencia, nada más que pues Tremendo. la estrategia es distinta. Exacto. Pueden tener la misma herida con estrategias distintas y se la activan de formas diferentes. Uf, Es muy bien. tremendo. Tremendo. Muy bien, dependientes. Bueno, si no se han hecho el test, también ahora lo pueden hacer porque también eso puede ayudarles a A tener el trabajar mapita este completo. caminito. Y si ya lo tienen, pues seguramente les va a quedar más claro. Y nada, suscríbanse. Y si quieren hacer el test, también en la página del Rincón de los Errores, ahí lo pueden hacer. Chao.